ahora sí se me oye, ¿no? De todas maneras, en algún momento, si pierdo la voz o me dejan de oír, pues nada, simplemente con que me lo digan, levantan la mano, yo les veo y podemos solucionarlo. Bueno, un poquillo de primeras me voy a presentar. Mi nombre es Nuria Hernández, trabajo en Diffbroker, soy un account manager de Diffbroker y no sé si conocen nuestra compañía, simplemente decir que somos un broker online. El stand está ahí, o sea que si quieren a lo largo de este día y media que queda, se pueden pasar por ahí y bueno, pues hacernos las preguntas que quieran. Tenemos una plataforma demo por si la quieren probar, la pueden descargar en diffbroker.es y disfrutar de todas sus funciones. Por otro lado, pues nada, simplemente decirles que les voy a hablar sobre el Nasdaq 2012 y poniéndolo como, o sea, preguntando si es una posible burbuja tecnológica. En los últimos tiempos se está hablando bastante del hecho de que el Nasdaq pueda estar volviendo a sufrir lo que sufrimos en el periodo pues desde 1997 hasta 2001. Lo que voy a hacer va a ser un análisis de cuál fue la situación de entonces, compararlo con la actual y llegamos a una conclusión. Por lo tanto, bueno, el esquema que voy a seguir es el siguiente. En primer lugar, les voy a hablar de lo que es el Nasdaq 100, qué es una burbuja tecnológica o qué se considera como una burbuja tecnológica. Veremos cómo fue el desarrollo de la crisis. Pondremos un caso concreto que se vivió y además en España, que yo creo que a todos nos interesa, que fue el caso de Terra, que seguro que muchos de ustedes lo conocen. Veremos cuáles son las causas principales. Evaluaremos si es una oportunidad o una nueva burbuja. Analizaremos diferentes valores que están cotizando dentro del Nasdaq 100. Haremos también una comparativa de dos índices, que son el Nasdaq y el S&P, y finalmente, bueno, pues veremos las conclusiones. ¿Qué es el Nasdaq 100? Imagino que todos ustedes conocen el Nasdaq 100, pero bueno, por si acaso, es un índice que toma del NYSE, del New York Stock Exchange, los 100 valores más importantes de hardware, software, telecomunicaciones, ventas al por mayor, ventas al por menor, biotecnología y son empresas tanto americanas como internacionales. ¿Qué es una burbuja tecnológica o qué se considera como una burbuja tecnológica? Bueno, pues en el periodo, en la época entre 1997 y 2001, aparecieron empresas que se denominaron como empresas.com. ¿Qué es una empresa.com? Es una empresa, pues básicamente basada en Internet. Esa empresa, lo que se conoció, o lo que dio lugar fue a lo que se denominó como la nueva economía, que era una economía basada precisamente en valores que se dedicaban a Internet. Entonces, se trató de una época de grandes inversiones en startups. ¿Qué son los startups? Son negocios que tienen una historia de funcionamiento limitada y tienen grandes posibilidades de crecimiento. Vale, ¿qué pasó en ese momento? Lo que pasó es que la demanda de los inversores fue insaciable, incluso se podría considerar como irracional. Por lo tanto, además, eso estaba acompañado con diferentes factores. Uno de ellos era la valoración, las valoraciones que se daban a esas compañías. ¿Por qué se daban valoraciones muy altas? Pues precisamente por las expectativas de crecimiento. Vale, ¿qué pasó con el tiempo? Pues la consecuencia directa fue se dio lugar a quiebras, muchas empresas dejaron de operar y además eso incidió en que se produjera una suave pero larga recesión en las naciones occidentales. ¿Cómo se desarrolló? Vale, pues en primer lugar nos vamos a ir a la gráfica del Nasdaq porque yo creo que lo vamos a ver mucho mejor sobre la gráfica. Vale, ¿qué estamos viendo en la gráfica? Vemos precisamente que se produjo un crecimiento además en un año que abarca desde marzo de 1999 a marzo del 2000, pasamos de 2.000 a 5.000 puntos. Vale, ¿qué pasó? Pasó que a partir de ese momento, cuando llegamos a máximos, cuando llegamos a 5.000 puntos, con lo que implicó una revalorización del 150%, tanto en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, vemos que fueron meses de caídas consecutivas, llegando en 2 años a valores máximos, o sea, a valores muy próximos a mínimos de 1997. ¿Cuál fue la situación previa
que hizo que llegáramos a esta situación? Pues podemos decir que hubo un desarrollo de las tecnologías y de las telecomunicaciones, además debido a la globalización. La globalización formó parte y ayudó a que se diera esta situación. Gracias a la globalización, lo que hizo fue que proporcionarse dinero para invertir en estos nuevos proyectos, desarrollando así Internet y la economía. Y luego las expectativas hicieron el resto. Esas expectativas fueron, por un lado, positivas, pero en el momento en el que se cambiaron expectativas negativas, lo que produjo es que se produjese esa caída tan repentina. En ese momento, al cambiar las expectativas, lo que pasó fue, se produjeron los primeros fracasos y dudas. Ante la duda, el capital huyó. Por lo tanto, las consecuencias, cierres, fusiones, adquisiciones y despidos. Hay un dato además que refleja muy bien qué fue lo que pasó. En el periodo entre el 2000 y el 2003, en 3 años, desaparecieron 4.854 compañías precisamente por quiebras o por fusiones. Vamos a ver el caso de Terra. ¿Por qué trato el caso de Terra? Porque precisamente les acabo de decir que la globalización formó parte, fue partícipe, incluso ayudó a que se diera esta situación. Por tanto, al haber una situación de globalización, la crisis traspasó las fronteras. Y al traspasar las fronteras, por ejemplo, llegó a España. Vamos a ver, creo que son 4 o 5 fechas en concreto de Terra. Como vemos, bueno, Terra salió a cotizar el 17 de noviembre de 1999, con un precio de cotización de 11,81 euros. Vale, se convirtió en el valor europeo con mayor valor bursátil. En el año 2000 era la primera empresa europea de su sector. Nos vamos ahora a 14 de febrero de 2002. En 14 de febrero del 2002 llegó a su máximo histórico de 157,65 euros. Pero antes de febrero del 2002 hay que tener en cuenta que 3 meses antes, en su salida, que hemos dicho que salió a 11,81, cerró a 37 euros, que supuso un avance de 184,61%. Por lo tanto, en el día de su salida se revalorizó 184%. En apenas 3 meses se llegó a revalorizar más del 1000%, con subidas diarias del 10 al 20%. Abril del 2000, ¿qué pasó? Que comenzó la crisis, empezó la caída en los valores del Nasdaq. Por lo tanto, Terra se desploma en bolsa. Consecutivamente seguimos 2001, 2003, bueno, pues por ejemplo en septiembre del 2001 perdió 250 millones de euros ante el ritmo negativo de los mercados tecnológicos. Mayo de 2003, Telefónica presentó una oferta por 100% del capital pagando 5,25 euros por acción, hasta finalmente llegar al 15 de julio del 2005, cuando se fusionó con Telefónica cotizando a 3,04. Pasamos de la salida a 11,81, se revalorizó el 184%, llegamos a máximos de 157 euros y finalmente desapareció el 15 de julio en 3,04. Puede ser un ejemplo clarísimo de cuál fue la situación en ese momento. Volvemos a las causas. Las causas, ¿qué causas? Pues expectativas. Por un lado, se subestimó la complejidad y los gastos de logística y de distribución. Y por otro lado, se sobreestimó, como si dijéramos, la economía de la abundancia. Además, la información, en este caso, jugó en contra. Además, se sobrevaluó por fines especulativos y se invirtió, esto es un dato muy importante, se invirtió en planes de negocio, no en negocios sólidos, en planes que ni siquiera sabían si iban a tener ingresos o ni siquiera sabían cómo iban a rentabilizar o cómo iban a obtener beneficios. Vamos al punto de oportunidad o nueva burbuja. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en la actualidad está saliendo otra vez, se está otra vez valorando si podemos estar en una situación similar. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos valores que cotizan, por ejemplo, tipo RenRen. RenRen es el Facebook chino, no sé si lo conocen. RenRen tenía una valoración de 72 veces por encima de su facturación en 2010. LinkedIn, igual, salió a cotizar y el primer día de cotización duplicó su valor. Facebook, seguro que todos han oído hablar, hay mucha expectativa con la salida de Facebook y hay diferentes valoraciones de esta compañía. Por lo tanto, ¿qué se puede decir? Que las redes sociales
a día de hoy están de moda. Todo el mundo conoce las redes sociales, todo el mundo tiene una red social. Pero es diferente la situación, es diferente sobre todo por unos factores. En primer lugar, en la época entre 1999, 2000, 2001, ¿qué pasa? Que la economía online no se detuvo, pero había restricciones, en el sentido de que el acceso a Internet era complicado y era bastante lento. Por otro lado, ahora hay más usuarios. Los usuarios antes eran de 130 millones, ahora somos 2.000 usuarios. Diariamente, solo en el comercio electrónico se intercambian 8.000 billones de dólares. Y además, las empresas de Internet están obteniendo ingresos y beneficios reales, no como las empresas anteriormente nombradas que eran incluso proyectos, no tenían ningún tipo de beneficio. Por lo tanto, se invierte en empresas sólidas, consolidadas y en madurez. Por otro lado, las evaluaciones son más razonables ahora mismo, las evaluaciones de stocks, en el sentido de que además se hace una doble verificación. Nasdaq tenía un ratio en el 90 un ratio de relación precio-ganancia de 200 veces, mientras que ahora el ratio es de 15 veces. Antes la euforia la euforia lo que hizo fue que los precios subieran como la espuma. Ahora también está pasando, es decir, en el momento en el que una empresa sale a cotización, ese día también sube como la espuma. Pero detrás de ese momento de euforia, de la salida, se crea un tono de escepticismo que lleva a que baje nuevamente, como veremos en los ejemplos siguientes. ¿Por qué se produce esa euforia? Bueno, pues en principio por las valoraciones. Las valoraciones tienden a ser exageradas, sobre todo porque las valoraciones lo que están haciendo es reflejando unas expectativas futuras que en gran medida son inciertas, no se pueden medir, no se pueden acotar. Por lo tanto, no estamos en las mismas condiciones que estuvimos en esa época para que se esté produciendo una burbuja o se pueda llegar a producir. Pero hay que ser prudentes, tenemos que ser prudencia, ¿por qué? Porque se está creando una sobrevaloración y sobre todo es por la acumulación de la oferta y de la demanda. Por lo tanto, hay que tener, ojo, prudencia, hay que tomar esta situación con prudencia, pero no hay que llegar al extremo del miedo de considerar que podemos estar en una situación de burbuja. Vale, lo que vamos a hacer ahora, voy a tomar diferentes valores del Nasdaq, de ellos son LinkedIn, Groupon, Zynga, Amazon, Google, Renren, Baidu. Renren y Baidu son empresas chinas, Microsoft y Apple. Y vamos a analizar cuál ha sido su funcionamiento o cuál está siendo su funcionamiento. Vale, vamos a empezar por LinkedIn. De LinkedIn vamos a analizar dos gráficos diferentes. Vamos a analizar un gráfico diario y un gráfico de más a corto plazo de 8 horas. ¿Me oyen bien? Si no, puedo hablar un poquito más alto. ¿En principio bien, no hay problema? Vale. ¿Qué es LinkedIn? LinkedIn fue la primera compañía de redes sociales que salió a bolsa. Fue tan alta esa demanda de la UPV que el precio subió el 30% hasta los $45. Fue la mayor UPV desde Google. Subió 130% en su primer día de cotización, que fue el 19 de mayo del 2011. LinkedIn lo que hace es conectar, sobre todo a nivel profesional, y a día de hoy está conectando a más de 100 millones de personas. Vamos a ver el gráfico diario. Simplemente, bueno, pueden ver que he trazado las bandas de Bollinger, la media de 200 y RSI. El indicador, por ejemplo, RSI, lo que nos está diciendo es hasta qué punto el valor puede estar sobrevendido o sobrecomprado, al igual que las bandas de Bollinger. Vale, vamos a ver diferentes días. Por un lado tenemos el 13 de mayo del 2012. ¿Qué pasó el 13 de mayo del 2012? Sacó los beneficios del cuarto trimestre, batió expectativas y también cambió las previsiones del 2012 por encima de lo esperado. Otro día clave en este mismo año fue el 21 de marzo del 2012, en el que Goldman Sachs elevó sus recomendaciones sobre LinkedIn de 80 a $135, lo que también fue bastante positivo para la cotización.
Vale, estamos viendo que la tendencia desde enero del 2012, incluso desde antes, desde noviembre del 2011, es una tendencia claramente alcista. Pasamos a un gráfico de 8 horas, vemos que el valor está próximo a su máximo histórico, a su resistencia, que está marcado en 115,05. 115 lo tenemos por aquí, que fue el máximo, aquí lo tenemos, de julio del 2011. Por lo tanto, ¿qué estrategia podíamos plantear en este valor? Habría dos estrategias posibles. Por un lado, esperar a que corte, a que llegue a 115 o lo supere, y en el momento de superarlo podríamos plantear una toma de beneficios más o menos por la parte alta de la línea de tendencia del canal. O podemos esperar a que baje a niveles de soporte más o menos, tomando como referencia también la línea de tendencia, pues entrar por ejemplo en niveles de 100 o de 98. Vale, nos vamos ahora a Groupon. De Groupon hay algunos de estos valores en los que no tengo mucho histórico porque son valores que han empezado a cotizar hace poco. Entonces, de Groupon, bueno, ¿qué es Groupon? Groupon empezó a cotizar, como les comento, hace poco, el 4 de noviembre del 2011. El precio de apertura fue de $28, mientras que se había establecido en torno a 16, 18 dólares. Vale, desde el 9 de febrero del 2012, que lo tenemos aquí, el 9 de febrero salieron las pérdidas del cuarto trimestre, que además no estaban esperadas. Por lo tanto, el valor no ha hecho más que caer en picado. Como vemos, a partir de ese día, todos los mínimos son decrecientes. Por lo tanto, tenemos una tendencia desde febrero en 2 meses claramente bajista. Lo único que hay que tener en cuenta es eso, que es una tendencia de un periodo corto de tiempo, precisamente por eso, porque lleva muy poco tiempo cotizando. Entonces, Groupon es un claro ejemplo de la diferencia que podemos ver en la situación de antes y la de ahora. ¿Por qué? Porque en este caso vemos cómo realmente se castigan los malos resultados. Hemos visto que Groupon salió a cotizar por un precio mayor que el estimado, y en el momento en el que ha presentado unas pérdidas, el mercado lo ha castigado. Por lo tanto, no se está revalorizando proyectos. Además, Groupon ha sufrido, esos malos resultados vienen a que está sufriendo mucho la competencia. No sé si recuerdan que Groupon pues era al principio la única página que te ofrecía descuentos porque tenía diferentes acuerdos con empresas. Ahora mismo eso está masificado, como si dijéramos. Seguro que todos conocen más páginas aparte de Groupon, incluso a nivel local, de comunidades, nacional e internacional. Entonces la competencia está influyendo mucho y está yendo mucho en contra de este valor. Estrategia, pues un poco tenemos en cuenta que teníamos un mínimo en 11,02. Vamos a ver. Teníamos un mínimo en 11,02, lo rompió y es que estamos en la parte baja. Por lo tanto, no hay ninguna señal ni siquiera que nos indique, ni ninguna figura que nos indique que la situación vaya a cambiar. Esperar resultados, esperar cómo se desarrolla el desempeño, el funcionamiento de esta empresa y en el caso de querer entrar en ella, pues mirar en función de los resultados cómo podríamos atacar, pero a nivel técnico realmente no nos da ninguna señal. Precisamente uno de los motivos puede ser eso, el que no tiene un histórico sobre el cual basarnos a la hora de poder tomar decisiones. Nos vamos ahora vamos a ver, a Zynga. ¿Conocen Zynga? Zynga es una empresa de videojuegos. Todos los juegos que aparecen en Facebook es el proveedor de esos juegos de Facebook. ¿Qué implica esto? Implica que Zynga sea un caso extraño. ¿Por qué? Porque va a estar bastante correlacionado precisamente a la salida de Facebook. Por lo tanto, habría que estar atentos a este valor. Zynga empezó a cotizar el 16 de febrero del 2011. Por lo tanto, otro valor nuevo de cotización. Empezó con mucha fuerza.
pero ese mismo día se dio la vuelta y es de los que estamos viendo el único que acabó cerrando el día de su salida en negativo. Tengo aquí marcado el 15 de febrero, ¿por qué? Porque el 15 de febrero sacó resultados trimestrales, fueron positivos, pero aunque fueron positivos, se devaluó un 7% porque fueron inferiores a los resultados del año anterior. Otra muestra más de que realmente se está castigando y no se está invirtiendo en proyectos, sino en cosas más sólidas con resultados que lo avalen. Y los resultados como veremos luego en Apple, están haciendo que están apoyando a la cotización, mientras que resultados malos están castigándolos bastantes. Podemos ver que desde marzo a abril, igual ha habido mínimos decrecientes, una tendencia bajista. Tenemos un mínimo en 7,98. Como no se ha apoyado muchas veces, se ha apoyado 2 veces, lo podríamos utilizar como un posible soporte a la hora de poder crear una estrategia sobre este valor. No tiene mucho volumen. Vamos a ver. No presenta mucho volumen, por lo tanto, pues se podía poner una pequeña posición si nos acercamos a valores de 7,98 con el stop un poquito por debajo. Es quizá un poco la estrategia que podríamos sugerir sobre este valor. Al igual que el anterior, sobre todo en Finga sí que podemos seguirlo un poquito más, sobre todo por el hecho de Facebook. Facebook va a salir, han anunciado, no sé si el 18 de mayo, tampoco me he enterado mucho al estar aquí en la feria, creo que no hay una fecha exacta, pero más o menos a finales de mayo. Entonces también en función de cómo sea la cotización y cómo siga el acuerdo que tiene con Facebook, evolucionará. Vamos ahora a Amazon. Imagino que la mayoría de ustedes conocen esta empresa. Fue una de las primeras compañías en vender bienes a través de Internet. En la actualidad está totalmente diversificada, no se centra solo en un único producto, sino que tiene una línea de productos diversificados. Salió a cotizar en bolsa, salió a cotizar en bolsa el 15 de mayo del 97 a un precio, vamos a ver, espera un momentito, creo que no me va a dejar, es el 15 de mayo de 1997 a un precio de $18. El primer día, al igual que los valores anteriores, menos el de Zynga, se disparó la cotización un 30%. Amazon fue una de las compañías que supo hacer frente y recuperarse de la burbuja tecnológica o la burbuja.com. ¿Por qué? El plan de negocio de Zynga es el siguiente. Su director general era consecuente con la realidad y al principio él lo que quiso era consciente de que los primeros 4 o 5 años iba a tener pérdidas y por tanto actuaba en consecuencia. Su salida a bolsa no fue para buscar financiación, no fue para buscar dinero, se basó sobre todo para el tema de publicidad. El que saliera a cotizar a la bolsa a él le daba una publicidad y por lo tanto esa publicidad podía hacer que tener más clientes, más personas a las que vender esos bienes que comercializaba. Por lo tanto, la estrategia le funcionó. Es decir, estrategia, plantear 3, 4, 5 años voy a tener pérdidas, voy a salir a la bolsa, voy a tener una publicidad, no voy a necesitar financiación, no es por un objetivo de financiación. Precisamente al ser consecuente con esa idea empresarial, fue lo que hizo que durante los siguientes años se fuera recuperando hasta llegar al 2008. ¿Qué ha pasado desde el 2008? Pues que vemos que se ha creado una tendencia totalmente alcista. Como vemos en esta línea, juntando los mínimos. ¿Vale? Si pasamos a un gráfico de más corto plazo, en un gráfico diario, vemos un gap, un hueco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay un dato muy importante. El 27 de abril de este mismo año, Amazon presentó resultados. Y presentó resultados muy buenos. Por lo tanto, vemos que se disparó hasta llegar a un precio de $220. Por lo tanto,
¿Qué cabe esperar? Cabe esperar en este valor, normalmente se tiende a cerrar esos huecos. Por lo tanto, tenemos puntos buenos, sobre todo lo que se espera es que tienda a cerrar el hueco parcialmente. Podríamos plantear una estrategia en el hueco aproximadamente entrar entre los 210, 200. Podríamos tomar primero de entrada 210, incluso de stop loss si baja por debajo de 200, porque estaría por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Conclusión de Amazon, tendencia alcista en los últimos 4 años, está formando un triángulo, este triángulo se rompió precisamente por esos datos que salieron en marzo, Si vemos que no retrocede, es decir, que no tiende a cerrar parcial o totalmente ese hueco que hemos hablado y sigue hacia arriba, podríamos tomar como referencia los 246 puntos que coinciden con máximos de 2011. Lo vamos a ver aquí. Ahí lo tenemos, 246,71, el máximo del 1 de octubre del 2011. ¿Qué hacemos? Pues esperar un poquito como evolucione, es decir, si vemos que se da la vuelta, que va a cerrar el hueco, podríamos tomar referencias en 210, 200. Si vemos que sube, tendríamos en cuenta ese precio de 246 que coincide con el máximo. Si ya rompe el máximo, a seguir con la tendencia, claramente marcada alcista. El siguiente valor que vamos a ver es Google. Seguro que también todos ustedes conocen Google, sobre todo porque es el buscador que la mayoría utilizamos. Google es una empresa con gran potencial. Salió a cotización en agosto del 2004. Tenemos aquí el gráfico semanal. Vamos a ver el mensual. En agosto del 2004 empezó a cotizar. Vale, noviembre del 2007 llegó a su máximo histórico de $747. En el 2008 sufrió una caída. ¿Por qué? Pues porque al igual que en el 2008 los mercados estaban bajistas, pues Google en ese sentido también le afectó en cierta medida. Vemos claramente que desde 2009 ha creado un canal, y es un canal alcista. Si nos vamos a un gráfico semanal, que era en el que estábamos anteriormente, ¿qué estamos viendo? Pues en principio lo que podemos ver es que ese canal está cotado entre 450 $700. Lo ha tocado por la parte de arriba 1, 2, 3, 4 veces, por lo tanto está bastante afianzado. Por la parte de abajo 3 veces. Nos encontramos en la parte media del canal. Entonces, al encontrarnos en la parte media del canal, sería bueno acotar y mirar un gráfico de un poquito más corto plazo, como puede ser el gráfico diario. Vale, ¿qué vemos en el gráfico diario? Pues vemos que otro subcanal dentro de él, vemos que por la parte de arriba ha tocado 3 veces, por la parte de abajo ha tocado 2 veces. ¿Estrategia que podríamos seguir? Pues en función también un poco de cómo vaya, es decir, siempre dentro de una tendencia alcista. Por lo tanto, así dentro de una tendencia alcista podemos esperar a que caiga un poquito más, tomar como referencia la línea de tendencia, bien sea para valores de stop por debajo. Si va por arriba, tomar como referencia también la línea superior. En el caso de que lo rompa, sabemos que puede llegar a valores de 700. De romperlo, tenemos por la parte de arriba 720 o 728. Previsiones, pues depende sobre todo un poco por el hecho de su funcionamiento y depende también de la competencia. Google creó el sistema, Google tiene un sistema operativo que es el Android. Es la máxima competencia de Apple en el mundo de los teléfonos inteligentes. Por lo tanto, se trata de un valor con buenas provisiones de futuro, pero nos lleva a un cierto punto de incertidumbre. ¿Por qué nos lleva a ese punto de incertidumbre? Lo primero, por la competencia, no se sabe hasta qué punto puede llegar a destronar a Apple, y por otro lado, Google toma una política
de proyectos ambiciosos. ¿Qué pasa con los proyectos ambiciosos? Lógicamente los proyectos ambiciosos pues llevan a una incertidumbre y esa incertidumbre lleva a la volatilidad. Por lo tanto, podríamos tomar estrategias y posiciones a corto plazo dentro de esta misma tendencia. En el caso de que uno de esos proyectos ambiciosos, lógicamente, tenga muy buenos resultados, sabemos que por la parte de arriba pues tenemos valores de 650, 700, 720, 728. Nos vamos ahora a China, a Renren. Lo comenté antes, Renren. ¿Qué es Renren? Pues el Facebook chino. Es una red social con sede en China que comenzó como proyecto en el año 2005. En marzo del 2008 comenzó como un portal móvil y fácilmente fue rápidamente creciendo hasta llegar a 30 millones de usuarios activos diariamente solo en China. Sobre todo fue así, ¿por qué? Pues porque Facebook no puede entrar en la República Popular de China y no puede entrar debido a restricciones de la red en ese país. Por lo tanto, no tiene competencia. Renren no tiene la competencia de Facebook. Hay que tener en cuenta que no es una empresa rentable. Lo que tiene negativo es que no tiene una política clara. Además, la compañía no es transparente. También en el sentido de que los usuarios de Renren, te puedes hacer una cuenta en Renren y tenerla cerrada a los 2 días, no sabes realmente hasta qué punto puede ser seguro los datos que des ahí. Es una empresa, ya les digo, que en principio no rentable y poco transparente y con una política poco clara. En su OPV del 4 de mayo, nos vamos hasta mayo del 2011, ¿qué pasó? Pasó que subió un 28,6%. hasta los $21,93. Casi un 56,6% por encima de su precio de $14, que fue el precio fijado. Cerró finalmente en $18. Ese día recaudó 743 millones de dólares. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que se creó una tendencia claramente bajista hasta diciembre del 2011. En diciembre del 2011 ha sufrido una recuperación. Os he marcado enero del 2012 porque vemos que hubo una subida y cambió la tendencia. Vemos que tenemos diferentes puntos en diciembre, enero, marzo, abril, que son máximos decrecientes, por lo tanto se está creando una tendencia alcista. Además, está acompañado de volumen. Por lo tanto, eso lo que está haciendo es afianzando esa tendencia. No sé si tengo el gráfico de más corto plazo, no tengo gráfico de más corto plazo. Lo que sí que podemos hacer, lo mismo, tengo un gráfico de más corto plazo por lo mismo que me ha pasado en valores anteriores. Lleva muy poquito tiempo de cotización. ¿Qué podemos sacar aquí? Primero, tendencia bajista, se ha recuperado, tendencia alcista, y lo bueno es que esta tendencia alcista está acompañada por volumen, por alto volumen. Vale, dentro de ese canal que tenemos creado, pues un poco la idea que he dicho anteriormente. Estamos ahora, está cotizando en 6,31, podría ser un buen soporte la zona de 6, que coincide con mínimos de julio. Más datos podríamos tomar como la parte alta, pues valores de 8, 9, un poquito en función de cómo se vaya moviendo y de cómo vaya acompañado por volumen. Nos vamos a Baidu. Baidu es un buscador chino con sede en Pekín. Baidu es Google, o sea, es lo que se podría asimilar a lo que es Google, o sea, es similar a Google. Baidu salió a cotizar el 4 de agosto del 2005 a un precio de cotización de $27,8. El primer día se revalorizó el 354%. Fue el mejor rendimiento en el primer día de su cotización de una empresa extranjera en la historia del Nasdaq hasta la fecha. Sin embargo, en las siguientes sesiones, pues las acciones cayeron rápidamente, aunque no a niveles de salida. Vemos una tendencia alcista muy marcada en el gráfico mensual. Estamos más o menos en la parte media de las bandas de Bollinger y por otro lado estamos muy cerquita de la media móvil.
de sesiones. Si nos vamos a un gráfico de un poquito más corto plazo, nos vamos a un gráfico semanal. ¿Qué vemos? Vemos en primer lugar que juntando mínimo de septiembre con mínimo de diciembre tenemos una tendencia y un posible punto de soporte, o un punto de soporte más bien. Si vamos a un gráfico de... A ver si me deja... Perdonad un momentito, perdonadme. Vale, en el gráfico diario vemos que había creado un canal que además rompió a mediados de abril, y que además el canal lo está más o menos respetando. Lo está respetando en el sentido de que está creando la distancia, aproximadamente la misma distancia que el canal que teníamos anteriormente. ¿Qué implica esto? Que al tener dos puntos de apoyo lo podríamos utilizar como un buen punto de soporte, y si lo rompe, el siguiente soporte que tendríamos era, como les he dicho anteriormente, el que nos está confirmando el juntar mínimos de octubre con mínimos de diciembre del 2011. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta y hay que seguir este nuevo canal que posiblemente vaya a crear, siempre teniendo en cuenta los posibles rebotes. Pasamos ahora a un gráfico de Microsoft. Microsoft es una multinacional estadounidense fundada en el año 1975. Su mayor rival en este caso es Apple. Su sistema operativo está en el 90% de los PCs del mundo. El mayor objetivo en este momento de la compañía es crear un sistema operativo para móviles con el que poder competir con el Android de Google que hemos nombrado anteriormente y con el iOS de Apple. En el gráfico mensual se ve reflejada perfectamente la tendencia alcista que trae, vamos a ver, que lo vamos a hacer ahora, que trae desde el año 2003. Por otro lado, podemos considerar y ver que Microsoft también sufrió la crisis.com. Aquí lo vemos. En el 2000, sufriendo también la crisis del 2008. Por lo tanto, no estaba vacunada contra ellas. Si nos vamos a un gráfico semanal, lo podemos acotar en niveles entre 34 y 25 dólares. Perdonad un momentito. Y vemos que creó, mejor dicho, claro, esto es una figura que además se ve muy bien de una vez pasada. Juntando viendo los niveles de 2010-2011, creó un triángulo. Por lo tanto, ese triángulo se rompió a principio de 2012, en enero del 2012, con una proyección hasta la parte alta de ese triángulo, creando un nuevo canal. Por lo tanto, un poco pues la perspectiva, el punto que podríamos tomar como referencia, sobre todo por la parte alta, serían esos 34 dólares. Estamos ahora además en resistencia. Por lo tanto, en resistencia lo que podemos un poco pues, ver es que tomar como referencia lo que hemos dicho antes, el rebote más o menos en valores de 30, si bajamos un poquito más en valores de 28, y si rompe la parte de arriba, pues previsiblemente podría seguir subiendo. Nos vamos a Apple. ¿Quién no conoce Apple? Además, Apple está totalmente de moda en los últimos meses, incluso diría años. Además, en mayo del 2010, Apple superó a Microsoft y se convirtió así en la mayor empresa de tecnología en valor de mercado, al alcanzar un valor de 225.000 millones de dólares frente a los 222.000 de Microsoft. A principios del 2012, además, su capitalización alcanzó el valor de 456.000 millones de dólares, superando la combinación de sus mayores rivales, que son Microsoft y Google.
Se trata de la empresa con mayor capitalización de todo el mundo. En lo que llevamos de año se ha aumentado además su precio objetivo por parte de analistas y publicó los mejores resultados trimestrales de la historia de la compañía. Se ha hablado mucho de Apple, sobre todo del tema de la burbuja, en el sentido de que, sobre todo en el momento en el que traspasó lo que les he comentado antes de los 600.000 millones de dólares. Pero es un poco más de lo mismo. Apple tiene unos resultados sobre los que está basando este buen desempeño. Por un lado, en el 2011 aumentó sus ventas en un 73% respecto del año anterior y sus ganancias pasaron de 6.000 millones de dólares a 13.000 millones de dólares en 12 meses. Otro claro ejemplo en el que no se da esa situación. ¿Por qué? Pues porque está respaldado por una solidez y por millones de usuarios. No deja de lanzar productos innovadores a ojo de los consumidores y además pues ha logrado llegar a la cima en productos que es cierto que otros inventaron, pero que ha sabido refinar y transformar en dispositivos de consumo masivo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el que siga este ritmo, que se mantenga, también depende de mantener el interés de los consumidores, ir adaptándose un poco a la situación, seguir innovando y expandiéndose. Por lo tanto, ¿tiene techo? Pues sí, tiene techo. Tienen techo en el momento en el que no sepa adecuarse o un poco pues enfrentarse a la situación o no vaya creando nuevos productos según están demandando los consumidores. Vemos en el gráfico mensual pues lo que les he comentado antes, desde el 2009 una clara tendencia alcista. Vemos un retroceso en febrero-abril, pero aún así es un mínimo creciente. Hay que tener en cuenta que retrocedió en estos 2 meses, por lo tanto podemos tener un poquito de ojo en esa situación. Respecto en un gráfico diario, un poquito más a corto plazo, vemos que se había creado un canal desde enero hasta marzo del 2012 que se rompió en abril. Lo único que, bueno, en abril salieron los resultados, subió por niveles por encima de 600. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que posiblemente se pueda estar creando una figura. ¿Qué figura es esa? Una bandera. No sé si conocen la bandera. Vemos que se ha apoyado en la parte... Nos falta a lo mejor la parte de abajo que se hubiera apoyado otra vez por aquí, pero es una figura próxima a una bandera. ¿Qué pasaría? Que si rompiese la bandera y nos lo confirmaran, la proyección que podríamos tener en Apple sería de aproximadamente aproximadamente en el momento en el que lo rompa, como un 10% arriba. ¿Más cosas a decir en Apple? Pues nada, simplemente eso, un poco combinar el hecho de cómo vaya a ser su estrategia a nivel empresarial. Se rompió el canal roto, pero se está creando la figura y si esa figura se confirma, podríamos tener una subida aproximadamente del 10%. Me voy ahora a hacer una comparativa del Nasdaq y del S&P. ¿Por qué utilizo estos dos índices? Bueno, pues porque básicamente son los dos índices que se consideran como referencia a nivel de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta comparativa? Que ahora lo trasladaremos al gráfico. Lo que estamos viendo es que desde principios del 2011 el Nasdaq está teniendo un mejor funcionamiento y un mayor crecimiento que el S&P. ¿Por qué? Pues básicamente está basado en una idea, en algo muy concreto, como es que dentro del S&P cotizan empresas, cotiza el sector bancario, que es el que está siendo más castigado actualmente, precisamente por la situación, mientras que en el S&P no. En el S&P no hay presencia de sector bancario, por lo tanto eso es lo que hace que se estén descorrelacionando y que haya bastante diferencia, que haya diferencia a la hora de su desempeño. Además, están creciendo a un ritmo diferente. Por ejemplo, en 2009 el Nasdaq subió un 43%, en 2010 un 16%, que esto se va trasladando desde el 2008 a lo largo de los años.
¿Qué nos indica esto? Bueno, pues en principio podría ser una señal de burbuja. Por ejemplo, podríamos pensar, vale, si los otros índices no están subiendo en la medida o en la misma proporción que el Nasdaq, o que se está alejando de ellos, me puede dar una señal de que a lo mejor se está sobrevaluando, de que me puede dar también señal de que se pueda volver a vivir una situación como la que vivimos anteriormente. Se puede crear algún tipo de incertidumbre o miedo, pero como hemos visto, yo creo que tenemos señales que realmente nos demuestran que eso no es así. Otro de los motivos por los que el Nasdaq pues está subiendo en esa medida es sobre todo pues por las OPVs de las redes sociales. Como hemos dicho anteriormente, las redes sociales están muy de moda y aparte en sus OPVs pues suben muchísimo su valor respecto al punto de salida. Por otro lado también tenemos hay un optimismo, es decir, vemos que esas empresas están funcionando y por lo tanto ese optimismo también lo que hace es acompañar y hacer que suba. Apple también tiene mucho que ver. Apple, como hemos visto antes, está teniendo unos buenos resultados, apoyados sobre todo pues, por beneficios, y Apple es que representa el 20% de ese índice. No sé si se ha hecho o no, pero estaba previsto que el 3 de mayo se reevaluara para que no tuviera tanto peso en el índice y solo representara el 12,5%. Como ha sido ayer, he estado por aquí, tampoco lo he podido confirmar de todo, pero es lo que en principio se quería hacer, pues para que no tenga tanta influencia, porque en el caso de una posible burbuja en Apple podría influir mucho también en una caída del Nasdaq. Vamos a verlo ahora gráficamente, en el gráfico. Vale, pues en el gráfico simplemente lo que vamos a ver es una comparativa de los dos índices, el Nasdaq es el rojo y el S&P es el verde. Además una comparativa la tengo puesta desde principios del 2010, pero si la muevo por ejemplo a principios de 2011 lo mismo. A principios de 2011 también vemos que el Nasdaq está por encima, sobre todo en este último periodo, en el 2012. Si miramos a principios de 2012, pues se cumple un tanto de lo mismo. Estamos viendo cómo se está descorrelacionando, se está teniendo ganancias desde principios de año, pero las ganancias no son similares a las que está teniendo el Nasdaq. Por lo tanto, y conclusiones, y ya les dejo de marear, pues un poco la idea es que, pues, ¿qué es una burbuja? Pues una burbuja realmente está acompañada por un completo abandono de lo racional, de la percepción racional. Lo que se hace un poco pues a nivel coloquial es seguir a la manada. Estas ocurrían, además, ni siquiera por los precios altos, ni por compra de acciones de los grandes inversionistas, sino por una locura, un momento de euforia. Es importante en este caso no confundir lo que puede ser un mercado en alza, como el que estamos viendo ahora, con una burbuja. Es lógico que siempre se tenga ese miedo. Y además se tiene ese miedo, y yo creo, esto ya es un poco percepción personal, que se está empezando a hablar de ello en los medios de comunicación, porque nuestra memoria a nivel de invertir, en 10 años parece que hemos olvidado lo que ha pasado antes de esos 10 años. Por lo tanto, también yo creo que es un símbolo de alarma, es decir, no olvidemos que se dio esta situación previa y no volvamos a ella. Además, en una burbuja, pues la gente cree, además honestamente, que las antiguas normas no se aplican, que no hay un peligro, no hay una percepción de peligro de pérdida. Y ahora con el escepticismo, sobre todo a lo mejor desde los medios de comunicación, refleja que no estamos precisamente viviendo ese momento. Es decir, hay unas claras ganancias por parte del Nasdaq, pero hay unas valoraciones a lo mejor un poco por encima de lo que es, pero en el momento en el que la empresa no respalda esas valoraciones, el escepticismo hace que se les castigue y que se vuelva un punto más razonable dentro del punto de vista tanto técnico como desde el punto de vista un poco fundamental. ¿Qué más decir? Pues que la situación de ahora pues hay que ser prudentes. Tenemos valores que como hemos visto, tenemos una bandera, tenemos acotados en canales, tenemos valores sobre los que poder hacer una buena entrada, pero siempre siguiéndolo. Por otro lado, pues
tener en cuenta que las redes sociales están de modas, pero las modas siempre tienen una fecha de caducidad. Por lo tanto, también hay que buscar un poco, hay que ser consecuentes con la moda, con la fecha de caducidad y ver si luego, en el momento en el que se acabe la moda de las redes sociales, sigue habiendo esta tendencia. Otra diferencia respecto a la situación anterior fue que en 1990 no se sabía ciencia cierta cómo iban a evolucionar, ni siquiera se sabía cómo las empresas de Internet iban a obtener beneficios o incluso si algún día llegarían a obtenerlos. Y aún así, siendo planes de negocio, ni siquiera siendo negocios, sin saber si van a tener beneficios, se entró en ellas y generó esas subidas alarmantes. Hoy no, hoy como hemos visto, pues las valoraciones sí que es cierto lo que hemos comentado, que tienden a ser altas. Y sobre todo yo creo, también a lo mejor es un poco percepción personal, es que tienden a ser altas porque en los últimos años no ha habido ausencia de OPVs. Por lo tanto se está generando ahora, ¿cómo decir? Hay un capital entre los fondos de capital riesgo, que hay un exceso de ese capital. Por lo tanto se necesitaba nuevas OPVs para poder redirigir esos fondos. Además, pues un poco la incertidumbre lo que hace es que las personas paguen por ese potencial de ventajas. No obstante, concluir que Internet se ha transformado en un sector productivo, genera riqueza, genera ganancia, genera empleo, grandes expectativas de crecimiento, pero como siempre hay que tener cautela y hay que tener cuidado con no volver a inflar esas expectativas. Y por mi parte, pues muchas gracias que hayan estado aquí. Sí, perdone, dígame. Uy, no le oigo, perdone. No le oigo. El Nasdaq tiene 40, y luego a las empresas nórdicas. Se refiere a empresas tecnológicas o empresas en general. La segunda pregunta era, ¿qué opinión tiene usted sobre las biotecnológicas? ¿Qué opinión tengo yo, perdone? Sobre las biotecnológicas, si tienen menos riesgo, por ejemplo. Vamos a hacer una cosa, si le parece bien. Como esto es burbuja, me dijo sobre las de biotecnología. No, la primera pregunta era que me interesa bastante sobre el Nasdaq N40. ¿Sí? Pues que se refiere únicamente a empresas tecnológicas o a empresas en general. Vale, ¿y la segunda? La segunda es sobre las biotecnológicas. La biotecnología. Vale, si quiere vamos a hacer una cosa. Acabamos con la ponencia y como eso está fuera de lo que es el análisis técnico, si quiere puede pasársela por el stand. El stand este naranja y lo podemos echar un vistacillo. ¿Alguna cosilla más? Sí. ¿Qué responsabilidad, se habla de las burbujas, qué responsabilidad cree que tienen los propios analistas Creo. a la hora de crear una burbuja? Porque has hablado del caso de Terra. Yo creo que si va la manada es porque alguien fomenta que vaya una manada. Vale. Y los bancos. A ver, hay que ser consecuentes con algo en concreto. Y esto también desde mi opinión. Además me has dicho, ¿crees? Pues las valoraciones ahora mismo son diferentes. En el sentido es un poco lo que comenté antes. Las valoraciones, lo que le están haciendo, además hay una doble confirmación. Tiene influencia respecto a las burbujas, a la creación de una burbuja, pero lo que hay que tener en cuenta es que es el mercado el que realmente es irracional. Todos los factores del mercado. En el momento en el que se creó la burbuja.com, ya no solo influyeron las valoraciones, influyeron el capital riesgo, el que había también un exceso de capital riesgo que se quería invertir. Lo que se hizo se revalorizó por especulación. Por lo tanto, tiene mucha influencia, pero no es el punto, ahora mismo no estamos ahora mismo, sobre todo después de haber vivido eso, no tiene una influencia como para poder crear esa burbuja, porque el mercado está demostrando que castiga independientemente de las valoraciones y que castiga los nuevos resultados. Por lo tanto, combinamos, ¿sabes lo que pasa? Que antes... Pero porque se ha aprendido la lección de... Claro, se ha aprendido la lección. Por ejemplo, en el 2000, ¿quién crea esa posibilidad? Yo vuelvo a decirle que yo creo que fue un cúmulo de circunstancias. Se juntaron, por un lado,
las expectativas hicieron mucho. ¿Por qué hicieron mucho las expectativas? Porque no se sabía realmente. De hecho, ni siquiera se sabía cómo se podía dirigir ese negocio, lo que he comentado antes, cómo se podría materializar. Se sabía que Internet tenía potencial, pero no se sabía ni siquiera cómo se podría potenciar. Entonces, ¿qué análisis hicieron los analistas? Valoraciones de expectativas futuras. Precisamente es por lo que dije lo de las expectativas, porque las expectativas lo que hicieron fue hinchar esas. Por ejemplo, una empresa, un proyecto, ¿vale? Fulanito de tal, crea un proyecto en el que ha hecho un programa por el cual se vincula no sé qué con no sé cuál y tal. No se sabía realmente cómo se podría eso transformar en unos beneficios. Si por publicidad, si porque... y entonces se decía, vale, pues si es por publicidad, tú puedes ganar esto, esto, esto. En eso te voy a valorar. Si tú haces publicidad y llegan no sé cuántos usuarios, te va a pasar esto. Y sobre esa valoración hinchada, y en principio, sobre todo con objetivos sobre valoración, con objetivos de especulación, lo que se fue haciendo fue comprando valores. Es que no sé si me llego a, o sea, no sé si llego a concretar exactamente lo que me estás preguntando. Cúmulo de circunstancias que no se materializaba. Al no saberse materializar, se crearon unas expectativas muy altas y las valoraciones se hicieron sobre esas expectativas altas, que luego se vio que no se cumplían. ¿Y no se cumplían por qué? Pues por diferentes rigideces. Había menos usuarios, la conexión era más lenta, en muchos proyectos ni siquiera se podían llevar a cabo por problemas de logística, problemas de... un poquito de eso. Complicado. Yo creo que ahí tienen responsabilidades por parte de los analistas. Es un poco conjunta, sí. Tenemos una cultura financiera, pues nos hemos dejado llevar. Pero vamos, total, eso es. Lo que es comentando, como una manada. Yo viví en mis propias carnes el caso Terras y claro, querías pedir 100 acciones, o sea, querías invertir 1.000 euros y te decía el del banco que pidieras 10 euros. Claro. De pesetas. Claro, mira, entonces, aquí hay un reflejo, no sé qué, claro. Las burbujas se crean y al del banco sus propios analistas le dirían, oye, compra, recomiéndalo. O sea, es que mucho antes de salir a bolsa, los analistas financieros, o sea, uno ya se había hecho rico antes de comprar, porque aquello ya estaba inflado antes de salir. Claro. Por eso digo que todos... Sí. Los que no tenemos una cultura... Es que eso precisamente es una burbuja. Precisamente es eso, es decir, es sobrevalorar a lo loco sin tomar en cuenta otros factores, sin tener en cuenta simplemente comprar lo que dices tú, teniendo en cuenta lo que el análisis de lo que te dicen los analistas y precisamente lo que yo creo que hemos podido ver ahora es que ahora mismo nos está dando. Ya. Por eso hay que tener mucho cuidado con la moda. Pero mira, ¿se da cuenta lo que he dicho antes de los valores que tengo poco histórico sobre ellos? Pues a mí me ha pillado, porque yo tengo poco histórico sobre eso. Yo en el 2000 tenía 16 años. Por lo tanto, no es lo mismo. Le quiero decir con esto que usted lo puede ver muchísimo mejor lo que fue realmente esa burbuja que a lo mejor yo que puede ser de forma más teórica. Porque tengo muy poco histórico en ese sentido. No sé si más o menos, yo creo que fue un cúmulo de circunstancias, que simplemente se unieron unas cosas con otras y realmente el reflejo fue la irracionalidad de ese momento. Si lo hemos vuelto a vivir con la vivienda. Sí. Y las que nos quedan. Y las que nos quedan. Porque... Al final sí que la patata caliente queda ahí. Yo quiero esa patata. Se enamora de la cosa. Sí.